Lo cual, digamos, se ha hablado también, no solamente en redes, sino en general, porque es algo que vemos permanentemente cuando hay una situación extrema de anuncio de que se va a confinar. Ya pasó en la primera ola y está pasando en la segunda. ¿Por qué la gente apela a productos de manera así excesiva, como puede ser el papel higiénico u otros productos? ¿Qué cosa pasa en la psicología de masas por la cabeza de la gente en una circunstancia como esta? Hay quienes dicen que va a lo más primario del ser humano y que es la necesidad de protegerse en lo más instintivo. Jorge Yamamoto, que es psicólogo, está con nosotros en comunicación para responder esta pregunta, porque más allá de situaciones, de memes, de bromas, es una realidad. O sea, ¿por qué pasa esto aquí en nuestro país y quizá en otros países también, ¿no? Jorge. Buenos días. El cerebro humano tiene dos formas de reaccionar y de comportarse. Una es la racional, que como estamos viendo es la menos frecuente y consiste en pensar, analizar y tomar una decisión. El modo más frecuente es el automático, en el cual reaccionamos sin pensar sobre la base de nuestras experiencias pasadas y sobre la base de aquello que tenemos registrado a través de miles y millones de años de nuestra evolución. Entonces, cuando de pronto explotaba un volcán, sabíamos que los que sobrevivían eran aquellos que iban a acumular comida y ponerse en modo de supervivencia. Y así eso ha quedado grabado en nuestra mente, pero ¿qué ocurre? Se activa no solamente con un terremoto o un volcán, sino también con una manifestación de cuarentena. Entonces la gente no piensa y sale nerviosa a copiar todo lo que pueda, y especialmente lo que considera de primera necesidad. Entonces, en el presente ya no usamos hojita o vamos al río, sino se usa papel higiénico como una fuente de confort. Entonces, por esa razón, la gente sin pensar empieza a acumular cantidades exageradas de papel higiénico. Y esto es más radical que en la más irracional que en la primera cuarentena, porque antes en verdad no sabíamos mucho cómo iba a ocurrir esto, pero ya se sabe que hay apertura de los supermercados, los mercados y las bodegas, y nos resalta lo automático e irracional de nuestra conducta, que es la misma galleta mental que tenemos para ir a las fiestas COVID, para hacer la parrillada familiar, para haber pasado la Navidad en familia y estar ahora de nuevo en cuarentena porque los hospitales se están reventando. Esa es la causa que hay que atacar, fomentar la conducta racional, la autorregulación del comportamiento, y de eso va a salvar vidas y va además a mejorar las relaciones familiares, el estudio y la conducta ciudadana en el Perú. Jorge Yamamoto, sin embargo, hemos visto que en otros países del mundo, algunas fuerzas políticas, algunas corrientes, el doctor Quispe hablaba de los terraplanistas, es decir, los que se niegan a reconocer que la Tierra no es plana, promueven una oposición militante contra medidas restrictivas, considerando que su libertad está limitada. Hemos visto el caso en Holanda, que es un país liberal por excelencia, manifestaciones con violencia con la policía contra el uso de la mascarilla u otras restricciones. En el Perú también hay ciertas tentaciones de algunos dirigentes políticos a utilizar esto como una causa de la libertad. Sin embargo, felizmente parece que no ha aprendido mucho, pero algo hay, ¿no? Es decir, podemos temer que haya manifestaciones de violencia en estas circunstancias si es que se prolongase, por lo demás, como se teme, el periodo de cuarentena. Es un punto muy interesante, Fernando. En los países europeos prima el valor del individualismo, y este implica que
decisión, la voluntad, el libre albedrío está por encima de todas las cosas. Entonces, si mezclamos la conducta de supervivencia automático junto con el valor de que a mí no me van a restringir y no me van a decir qué puedo hacer y no puedo hacer, se explica que en esos países hayan estas protestas sobre la libertad y sobre las restricciones. En contraste, en el Perú tenemos los valores de la familia y de los amigos. Y cuando la mamá le dice a un adolescente, no sales, puede haber escándalo, pero no va a salir. Mientras que en Europa a un adolescente le dices, no vas a salir, habrá discusión, pero el adolescente sabe que él, como ser individual, toma la decisión. Entonces acá no hay marcha sobre la restricción de la libertad, sino ni siquiera hay marcha, sino la gente se zurra en la pandemia y hace sus fiestas navideñas de fin de año, su pichanguita y su fiesta COVID. Y básicamente con una reacción, como ha señalado Jorge, irracional. Vamos a seguir conversando sobre este tema, porque es bien importante entender por qué actuamos como actuamos y cuáles son los matices y las diferencias de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Pausa y volvemos. Y 11 en Bolivia. RPP transmitirá. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. 9:36 de la mañana, estamos conversando con Jorge Yamamoto, doctor en Psicología Social. Yo le quería preguntar, doctor Yamamoto, a ver, desde niños, desde que tenemos uso de razón, sabemos que las vacunas nos protegen contra determinadas enfermedades, nos hacen seguir un tratamiento correcto. Sin embargo, ¿qué ha pasado ahora? Porque un porcentaje muy importante de la población tiene temor o rechaza la vacuna contra la COVID-19. ¿A qué se debe esto en concreto? Si es que tenemos una experiencia tan cimentada, desde, repito, tenemos uso de razón con relación a las vacunas. Buenos días, Carlos. Es otra pregunta bien interesante. Continuando con la idea de que estamos en modo de supervivencia, de alerta, y que no estamos actuando de manera racional, vamos a tener un sesgo en la atención, vamos a prestar mayor conciencia a aquellos elementos negativos. Así está diseñado nuestro cerebro, porque el enfatizar los riesgos en general aumenta nuestra supervivencia. Entonces, por ahí escuchamos que la vacuna se ha hecho en tiempo récord, en vez de 3 años, en 8 meses. Por ahí escuchamos que alguien se murió, pero después aparece que fue vacunado y se murió, pero después aparece que fue del grupo control, no del grupo que fue inoculado. Demasiada información, muy sofisticado. Lo único que me acuerdo es que alguien que se vacunó murió. Luego también escuchamos que efectos negativos en el cuerpo, algo así. Exactamente. Un congresista médico que dice que va a generar una mutación. Ojo, no es una fuente tan desinformada en lo formal, obviamente, que en el fondo está recontra desinformado. Entonces, hago una heurística, cierro esas informaciones sueltas y digo, esto está bravo, no me voy a vacunar. Entonces, entendiendo esos cierres generales, esa toma de decisión no tan racional, es con que podremos hacer una campaña de vacunación eficaz cuando llegue la vacuna, porque parece que todavía está verde la cosa. Sí, yo quería preguntar sobre en esa misma línea, doctor Yamamoto, ¿por qué las teorías de conspiración, que pueden ser absolutamente descabelladas, si uno le pusiera un par de minutitos de pensamiento racional, probablemente podría desecharse? ¿Por qué es más fácil aceptar esas teorías de conspiración ante situaciones de esta naturaleza, y sobre todo cuando estamos en situaciones de mucha incertidumbre y mucho miedo? Es decir, volvemos al tema de lo primario y además atraviesa gente que ha sido educada, que ha tenido privilegios y también gente que no ha accedido a ello. O sea, es transversal. Así es.
y el principio es lo que se denomina en psicología cognitiva pereza mental. El cerebro es un procesador complejo, pero con características limitadas. No podemos recordar más de 10 dígitos seguidos. Tenemos la poca capacidad de hacer conductas complejas mientras hablamos por teléfono, por eso hay muchos accidentes cuando se habla por teléfono y se maneja. Entonces, para poder salir adelante con esta limitación, el cerebro se ha diseñado para ser flojo, para encontrar atajos. Entonces, cuando tenemos que tomar la decisión de a quién le preguntamos qué hora es, no vamos a hacer un profundo análisis de personalidad, sino hacemos una heurística, un atajo. Este es confiable, le pregunto. Así elegimos cerveza, también por qué cosa hemos olido y tomado durante mucho tiempo, y lamentablemente también tomamos decisión de por qué presidente vamos a votar y si nos vacunamos o no. Entonces, esto forma parte de otro lado de la educación poco discutido. No solamente es matemática y lenguaje, sino es la conciencia reflexiva. Es algo que se entrena. Porque no ha sido estimulado, ese es el problema. Exactamente. Es más, podemos tener a alguien con maestría, pero que durante su niñez ha visto mucha telenovela y en sus reuniones familiares se hablaban cosas superficiales, no racionales, sino basados en tradiciones y en atajos. Vamos a tener a alguien con todos los títulos y que va a tener estas conclusiones como el congresista que señala que nos va a generar una mutación y nos vamos a convertir en zombies por vacunarnos. Jorge Yamamoto, hay un artículo del escritor Alonso Cueto en El Comercio de hoy, donde habla de una tristeza irritable, sobre todo, dice él, causada por la incertidumbre hacia el futuro, porque el problema es que la situación es tal que nadie puede decirnos con seguridad fechas ni siquiera para el corto plazo sobre la vacuna, pero tanto menos sobre lo que pasará dentro de unos meses o unos años. ¿Cómo explica usted este concepto de tristeza irritable y cuánto afecta esta falta de claridad sobre lo que nos viene en el futuro? Excelente, como siempre, Alonso Cueto, reflejando los estados emocionales de la población. Cuando enfrentamos a una situación más o menos imprevista, una situación en la cual no tenemos control y nos puede generar una desestabilización de nuestra rutina, nosotros podemos tomar dos caminos de acuerdo a la investigación sistemática que se ha venido realizando en las últimas décadas. El primero es que se ve como una amenaza a la situación y genera justamente esta tristeza que además es reactiva. Las personas se vuelven un poco más violentas en sus reacciones y frustraciones. Pero hay otro camino, y es cuando se ve, en vez de como una amenaza, como un reto. Algo así como, a mí este bicho no me va a bajonear. Entonces ese reto genera la activación de neurotransmisores de la dopamina y se convierte en un reto. Es como una montaña donde sabemos que hay riesgo, que va a haber hambre, va a haber sed, pero voluntariamente lo enfrentamos y sarna con gusto no pica. Entonces ese es el otro camino, es lo que la literatura psicológica denomina optimismo. Ser realista de qué va a ocurrir, de que esto no va a pasar en 15 días, que va a estar complicado, van a haber problemas de diferente índole, pero uno por uno le voy a dar vuelta, como un videojuego, y así, en vez de estar tristes y abatidos, podemos estar retados, achorados y hasta sacarle ventaja a la situación. En un estudio reciente que hizo nuestro grupo de investigación, encontró que 23% de personas, cuando les preguntamos cuáles han sido los principales cambios que le ha traído la pandemia, de manera
espontánea, manifestaron 23% más unión y calidad de vida familiar. Ajá. Ese es el modelo que debemos de centrarnos, no solamente en la tristeza, el abatimiento, sino en ese peruano recio que sale adelante a pesar de las circunstancias y está logrando capitalizar en lo más importante, que es la familia. Muy bien, interesantísimo, como siempre, Jorge Yamamoto ha estado con nosotros aquí en Ampliación de Noticias, porque lo que necesitamos es entendernos como seres humanos y por qué actuamos de una manera y no de otra, más allá de la descalificación, porque aquí nos hemos acostumbrado a descalificar un comportamiento, pero hay que entender el comportamiento para poder tener respuestas que podamos capitalizar positivamente, de eso se trata. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Vamos a regresar con las llamadas del público, importante, sobre el tema de este confinamiento que empieza a partir del domingo, cómo lo vamos a afrontar, qué preguntas se están haciendo, qué reflexiones que compartir, que siempre es importante conocer. Pausa y volvemos.